Virgen de la Anunciación, te damos la bienvenida a esta Biblia católica de 365 días. Hoy es el día número 95 y le damos gracias a Dios por todo lo que está moviendo en tu interior. Como ya es costumbre, vamos a tener 3 textos del libro del Deuteronomio, el Salmo 96 y el capítulo 24 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Suplicamos el auxilio del Espíritu Santo, que nos haga dóciles a la voluntad del Padre, trazando sobre nosotros la señal de la salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del Deuteronomio, capítulos 17 y 18. No inmolarás al Señor tu Dios animal de ganado vacuno u ovino que tenga falta o defecto, pues será una cosa detestable para el Señor tu Dios. Si en alguna de las ciudades que el Señor tu Dios te va a dar se encuentra un hombre o una mujer que hace algo que desagrada al Señor tu Dios y rompe su alianza, dando culto a otros dioses o postrándose ante ellos, ante el sol, la luna o cualquier otro astro del cielo, cosa que yo no he mandado, si te lo denuncian o te enteras, harás una minuciosa investigación. Y si se confirma el hecho y es verdad que se cometió tal abominación en Israel, llevarás a las puertas de la ciudad al hombre o mujer que haya cometido tal perversidad y los apedrearás hasta que mueran. Para condenar a muerte a un hombre es necesaria la declaración de 2 o 3 testigos. Nadie será condenado por la declaración de un solo testigo. Los testigos serán quienes inicien la ejecución del condenado, y luego lo seguirán todo el pueblo. Así extirparás el mal de en medio de ti. Si en tu ciudad hay una causa difícil de resolver, sea de homicidio, riña, heridas u otro litigio cualquiera, te pondrás en camino e irás al lugar que haya elegido el Señor tu Dios. Una vez ahí, te presentarás a los sacerdotes levitas y al juez de turno y los consultarás. Ellos dictarán la sentencia oportuna. Te atendrás a la sentencia que hayan dictado en el lugar elegido por el Señor y cumplirás minuciosamente todas sus instrucciones. Seguirás exactamente sus enseñanzas y preceptos, sin apartarte a derecha ni a izquierda de lo que te indiquen. El que proceda con soberbia y desobedezca al sacerdote puesto allí al servicio del Señor tu Dios, y al juez morirá. Así extirparás el mal de Israel, y el pueblo, al saberlo, temerá y no se portará con arrogancia. Hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da, y la hayas ocupado y vivas en ella. Si quieres tener un rey como las naciones de alrededor, nombrarás rey a quien elija el Señor tu Dios. Lo elegirás de entre tus hermanos. No harás rey a un extranjero o a uno que no sea de los tuyos. Pero no tendrá muchos caballos, ni hará regresar al pueblo a Egipto para aumentar el número de caballos. Pues el Señor dijo, no regresarán jamás por ese camino. Tampoco tendrá muchas mujeres, no sea que se desvíe su corazón, ni grandes cantidades de oro o plata. Cuando suba al trono real, mandará que le escriban una copia de esta ley, según el ejemplar que guardan los sacerdotes levitas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a respetar al Señor su Dios, observando todos los preceptos de esta ley y poniendo en práctica sus disposiciones. De esta manera no se creerá superior a sus hermanos, ni se desviará de la ley ni a derecha ni a izquierda. De este modo, él y sus descendientes tendrán un largo reinado en medio de Israel. Los sacerdotes levitas, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni herencia
como los demás israelitas, sino que vivirán de los sacrificios ofrecidos al Señor y de su patrimonio. No compartirán la herencia de sus hermanos. El Señor será su herencia como les ha dicho. Cuando alguien del pueblo ofrezca un sacrificio de ganado vacuno u ovino, los sacerdotes tendrán derecho a recibir la espalda, la mandíbula y el estómago. Darás además al sacerdote las primicias de tu trigo, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas, porque a él y a sus hijos los ha elegido el Señor tu Dios entre todas las tribus, para que estén en su presencia, celebrando siempre el culto en honor del Señor. Si un levita, procedente de cualquiera de las poblaciones de Israel, viene por su propio deseo y entra en el lugar elegido por el Señor, podrá celebrar el culto en honor del Señor tu Dios, como todos sus hermanos levitas que están allí ante el Señor, y disfrutar de una porción igual a la suya, sin tener en cuenta cuál sea su patrimonio personal. Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar, no imites las abominaciones de aquellos pueblos. Que nadie entre los tuyos sacrifique en el fuego a su hijo o a su hija. Que nadie practique la adivinación, la astrología, la hechicería o la magia. Que nadie consulte a las ánimas o a los espíritus, ni invoque a los muertos. Quien hace esto es detestable ante el Señor. Precisamente por estas abominaciones es por las que el Señor tu Dios expulsa a esos pueblos de tu presencia. Sé perfecto ante el Señor tu Dios. Esos pueblos que vas a expulsar escuchan a hechiceros y adivinos, pero a ti nada de esto te permite el Señor tu Dios. El Señor tu Dios suscitará en medio de tus hermanos un profeta como yo. A él lo escucharán ustedes. Es lo que pediste al Señor tu Dios en el Horeb, el día de la asamblea, cuando le dijiste: quiero escuchar más la voz del Señor mi Dios, ni quiero volver a ver aquel gran fuego para no morir. Entonces el Señor me respondió: dicen bien, yo les suscitaré en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca, y él les dirá todo lo que yo les mande. Al que no escuche las palabras que él diga en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Pero el profeta que tenga el atrevimiento de anunciar en mi nombre lo que yo no he ordenado decir o hable en nombre de otros dioses, morirá. ¿Acaso te preguntes: ¿cómo podré reconocer la palabra que no sea del Señor? Si lo dice el profeta en nombre del Señor, no sucede ni se cumple su palabra. Entonces esa palabra no es del Señor. Ese profeta ha hablado temerariamente. No le tengas miedo. Salmo 96. Canten al Señor un canto nuevo, que toda la tierra cante al Señor. Canten al Señor, bendigan su nombre, celebren día tras día su victoria, propaguen su grandeza entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Porque el Señor es grande y digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Pues los dioses de las naciones son pura apariencia, pero el Señor hizo los cielos, majestad y esplendor ante su presencia, poder y belleza en su templo. Pueblos todos de la tierra, reconozcan la gloria y el poder del Señor, reconozcan que su nombre es glorioso, entren en su templo trayéndole ofrendas. Adoren al Señor en su templo, tiemblen en su presencia la tierra entera. Digan a las naciones: el Señor es Rey. Él aseguró el mundo para que permanezca firme. Él gobierna a los pueblos con rectitud. Que se alegren los cielos y regocije la tierra, que resuene el mar y cuanto la llena. Que exulten los campos con todos sus frutos,
que aclamen los árboles del bosque ante el Señor que viene a gobernar la tierra. Gobernará con justicia el mundo, a las naciones con fidelidad. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 24. 5 días después, el sumo sacerdote Ananías bajó con algunos ancianos y un abogado, un tal Tértulo, y presentaron ante el gobernador su acusación contra Pablo. Cuando se hizo comparecer al acusado, Tértulo comenzó su acusación diciendo: La gran paz de que disfrutamos gracias a ti y a los beneficios de tu acertada administración en favor de este pueblo, en todo tiempo y lugar la recibimos, excelentísimo Félix, con suma gratitud. Para no cansarte demasiado, te ruego nos escuches por un momento con la benevolencia que te caracteriza. Hemos comprobado que este hombre es una plaga. Anda promoviendo motines entre los judíos de todo el mundo y es un jefe de la secta de los nazarenos. Hasta ha intentado profanar el templo y por eso lo hemos apresado. Tú mismo puedes interrogarlo y comprobar todas esas nuestras acusaciones. Los judíos asintieron diciendo que, en efecto, era así. Cuando el gobernador le dio permiso para hablar, Pablo dijo: Sabiendo que desde hace muchos años eres administrador de la justicia en esta nación, haré con toda confianza mi defensa. Tú mismo puedes averiguar que no han pasado más de 12 días desde que subí a Jerusalén por motivos religiosos, y que ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad me han encontrado discutiendo con nadie o provocado tumultos entre la gente. Tampoco pueden probarte las cosas de que ahora me acusan. Te confieso, sin embargo, que siguiendo el camino cristiano que ellos llaman secta, sirvo al Dios de nuestros antepasados, creyendo en todo lo que está escrito en la ley y en los profetas, y teniendo en Dios la esperanza, como también estos mismos la tienen, de que tanto buenos como malos resucitarán. Por ello, yo también me esfuerzo en tener una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Al cabo de muchos años, vine a mi nación para traer limosnas y ofrecer sacrificios. Fue entonces cuando me encontraron en el templo, después de mi purificación, sin que organizara manifestaciones ni provocara motines. Fueron unos judíos de la provincia de Asia. Ellos deberían presentarse ahora ante ti y acusarme, si es que tienen algo contra mí, y si no, que digan estos mismos qué delito encontraron en mí cuando compadecí ante el consejo de ancianos. El único motivo es que afirmé ante ellos, por creer en la resurrección de los muertos, me juzgan hoy ante ustedes. Félix, que estaba bastante bien informado acerca del camino cristiano, les dijo: Cuando baje el comandante Lisias, decidiré sobre este asunto. Y mandó al oficial que custodiara a Pablo, dejándole cierta libertad y permitiendo que alguno de los suyos lo asistiera. Unos días después, se presentó Félix con su mujer Drusila, que era judía. Llamó a Pablo y escuchó sus palabras sobre la fe en Cristo Jesús. Pero cuando empezó a hablar de justicia, de continencia y del juicio futuro, Félix se llenó de miedo y le dijo: Por ahora vete, en otra ocasión te llamaré. Aunque la verdad es que tenía la esperanza de que Pablo le diera dinero y por eso lo llamaba a menudo para conversar con él. Al cabo de 2 años, a Félix le sucedió en el cargo Porcio Festo, y éste, tratando de ganarse a los judíos, dejó a Pablo en prisión. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Queridos hermanos, si Dios nos presta vida, nos escuchamos el día de mañana. Si te gustó este capítulo, dale me gusta y comparte. Unidos con María, vamos a evangelizar.